Buenas noches, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Inmerecedor cantamos y realmente es así, ¿no? Somos inmerecedores de estar tomando este lugar, un lugar tan delicado, porque transmitir el mensaje de parte de Dios no es algo sencillo, sino es de gran responsabilidad, tanto para el que habla como también para los que oyen. Habíamos hablado de la venida del Señor Jesucristo, después hablamos del tribunal de Cristo, y en esta oportunidad que nos toca en este mes, después del arrebatamiento de la iglesia, que es el tribunal de Cristo, el mundo quedaría bajo un poder tremendo, diabólico, el que va a levantarse para gobernar, llamada la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, como también se dice de él, y comenzaría una etapa para este mundo llamada la tribulación y la grande tribulación. Cuando el Señor Jesucristo habla en Evangelio según San Mateo, capítulo 24, este capítulo que se refiere pura y exclusivamente para el pueblo de Israel, que no es para la iglesia, que son las señales del fin. Y habla de la venida de Cristo en gloria. Pero leemos un texto, capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Palabras del Señor Jesucristo hablando a los discípulos o a los apóstoles en aquel tiempo. Este capítulo de Mateo 24 se refiere a ese día tan tremendo. Y hay un texto que a veces se lo interpreta mal, cuando dice el que persevere hasta el fin, este será salvo, y algunas enseñan como una doctrina diciendo que la salvación se pierde, que hay que perseverar hasta el fin. Bueno, eso no es para el tiempo de la gracia de la iglesia, sino el que cree en el Señor es salvo, y la salvación no se la pierde, porque no está basada en mi fidelidad ni en la fidelidad de nadie, sino en la obra de Jesucristo. La gran tribulación es un periodo de 7 años, 3 años y medio que sería para el mundo, porque cuando la iglesia es arrebatada, será algo muy tremendo, conmovedor, impactante en la humanidad, porque van a desaparecer muchos seres humanos y niños. Entonces habrá tribulación en muchas familias, catástrofes, aviones que se estrellan, trenes, colectivos que estén manejando creyentes, y familias divididas porque hay algunos que no creen en Cristo, no reciben a Cristo como su Salvador,
piensan que es una religión más el Evangelio, entonces van a desaparecerse al marido, la esposa o los hijos que han creído en Cristo, y estas personas lamentarán tremendamente y será tarde, porque la puerta de la gracia se habrá cerrado. Pero también hay una oportunidad en la dispensación o en ese periodo de la gran tribulación, habrá salvos. Pero serán salvos el que persevere hasta el fin, darán su vida para sellar así que realmente aceptan a Cristo como su Salvador. Hoy se cree tan livianamente decir sí, yo creo, pero no hay vidas cambiadas, transformadas, no se ve vidas que impacten en la sociedad, en los vecinos o en el lugar donde están los creyentes. Cuando comienza este periodo de la gran tribulación, es Dios permitiendo al enemigo, al diablo y al ser humano darle las riendas del mundo para que lo maneje. Pero sobre todo el Señor Jesucristo es aquel que va a permitir, porque a Él se le ha dado todo el señorío al Hijo. Cuando uno lee Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La autoridad del Cordero, dando lugar a este enemigo llamado el Anticristo, que va a recibir el poder del dragón, que vamos a ver si tenemos tiempo, leer algunas citas que están en Apocalipsis. Hablando del Señor Jesucristo, también el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, cuando les está diciendo allí a los hermanos que el Señor Jesucristo, capítulo 2 de Filipenses, verso 10, para resumir, dice así, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Leemos estos pasajes para confirmar que Jesucristo es el Señor, que Él va a señorear, va a dar lugar a este enemigo que va a dominar estos 7 años. Pasados los 7 años de la gran tribulación, el Señor Jesucristo vendrá en gloria, donde dice, todo ojo le verá. Y eso es para el tiempo cuando venga a implantar los 1000 años sobre este mundo. 1000 años de paz. Cuando habla el apóstol Pedro, también citando al Señor Jesucristo, dice en 1 Pedro 3:22, que nuestro Señor Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que pronto va a venir a arrebatar a su iglesia, Él es el Rey, Él es Dios, y Él permite que este enemigo, llamado
la bestia, comience a hacer su obra sobre la humanidad. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 5, cuando allí es presentado el Cordero, cuando Juan tiene esta visión del capítulo 5, el apóstol, ve un gran trono, ve al que está sentado en el trono y en su mano tiene un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, haciendo esta pregunta que resuena en el espacio celeste: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No se había encontrado uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces el anciano Juan, que había sido llevado a la isla de Patmos por causa del evangelio, de la palabra, dice que él lloraba mucho porque no había uno digno, pero uno de los ancianos le dijo: no llores. Un anciano llorando, pensando que todo estaba perdido, pero allí el anciano le dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No está todo perdido. Hay uno digno, el cual se va a acercar hasta el trono y tomar ese libro y abrirlo y desatar los sellos. Todos esos sellos que se van a desatar, que son 7 sellos, el periodo que comienza la gran tribulación, 7 sellos, 7 toques de trompeta, 7 copas que se derraman sobre la humanidad endurecida, que no se arrepienten, aunque el sol es mandado a quemar a la humanidad, pero ni aún así se arrepintieron. Dios siempre está llamando al ser humano al arrepentimiento. Las guerras, las inundaciones y el río que se desborda y la gente que pierde bienes materiales, trabajo de toda la vida queda en la nada, pero es el lenguaje de Dios que está llamando a un pueblo idólatra, a unas provincias que adoran ídolos. Dios está llamando a través de todo esto para que se arrepientan, para que busquen a Dios. Gente que se entrega a la macumba y a la idolatría y a la droga y no hay arrepentimiento. Dios llama y la gente llora y clama: se perdió todo esfuerzo de la vida, pero son cosas materiales. Y el capítulo 6 comienza a desatarse los sellos, y la visión que tiene Juan, que Dios le muestra, es el jinete del caballo blanco, que es el anticristo. En Apocalipsis tenemos 2 jinetes, uno aquí en el capítulo 19, que es el Señor Jesucristo. Pero este jinete es el que comienza ese periodo de la gran tribulación. Es el anticristo, o también llamado la bestia. Segunda Tesalonicenses 2, 7 al 12 se habla del inicuo. Si lo
pones ahí en la pantalla, lo leemos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Esto se refiere que la iglesia es un dique de contención a través de la oración para este espíritu de iniquidad. Y lo detiene porque la sal todavía está en la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Donde está un creyente hay un poquito de sal y hay una luz. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca al final de la gran tribulación y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es al final de la gran tribulación. El comienzo a gobernar de este dictador que es muy cruel, por eso se llama la bestia. Pero ahí aparecen otros jinetes que hablan de la guerra, hablan del hambre, hablan de muerte. Pero todo esto trae aparejado, alguien dijo, esto es todo un tiempo, la guerra trae muerte, la guerra trae hambre. Eso es lo que va a hacer este dictador mundial llamada la bestia en ese tiempo, en ese periodo. El gobierno del anticristo traerá al mundo a la miseria. Habrá gran persecución. Uno cuando lee el capítulo 13 de Apocalipsis, allí el Señor Jesucristo dice estas palabras a través de la revelación que le dio el ángel. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El mar, figura de las naciones, que tenía 7 cabezas, el número 7 es de la perfección, 10 cuernos, cuernos habla de poder, en su cuerno 10 diademas y sobre su cabeza un hombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. El dragón, que es el diablo en persona, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando hace referencia a estos animales, figurativamente, es lo que Daniel vio en el capítulo 7 del 1 al 7 en su libro, cuando Daniel tiene esta revelación de los imperios que gobernarían el mundo de aquel tiempo. Hoy todavía está vivo uno de los imperios llamado de Roma, el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene influencias todavía a través del papado. Pero cuando vio Daniel era la visión del Imperio Babilónico, que es el león que no vuelve atrás, y el Imperio Babilónico donde se concentraba en el actual Irak, donde Estados Unidos lo derrocó a Saddam Hussein. Allí estaba el centro. Era muy orgulloso, muy soberbio. Se vanagloriaba Nabucodonosor
diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad? Cuando él se ensoberbece, creyendo que todo había sido el esfuerzo propio que había levantado Babilonia, de parte de los vigilantes viene la autoridad diciendo que iba a ser echado al campo como una bestia, y conocen la historia que está ahí en Daniel. Y Nabucodonosor era el hombre desquiciado, demente, que fue sacado del trono y comía pasto como buey, y se crecieron las uñas y el cabello. Era totalmente un hombre desfigurado, hasta que él reconoció, levantó sus ojos al cielo y reconoció a Dios, se humilló y fue restablecido. Babilonia cayó en el tiempo de aquel nieto de él que estaba haciendo una fiesta. Está en el libro de Daniel, cuando había hecho traer todos los vasos sagrados del templo de Israel, que lo había traído Nabucodonosor, y Belsasar hacía fiestas con sus mujeres, bebiendo, emborrachándose, cuando en la mejor de la fiesta este rey vio en lo encalado de la pared una mano que escribía allí, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie podía interpretar, fue llamado Daniel y hace la declaración, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Dios lo había pesado en la balanza justa del santuario, y Belsasar aquella noche, los medos y los persas habían desviado el río Éufrates que pasaba por debajo de la ciudad de la muralla, y allí fue muerto Belsasar y Babilonia caído. Pero este enemigo, la bestia, va a tener esa característica de soberbio, como el león, pero también como un leopardo, que es el imperio griego, o como el oso medo-persa, fuerte, que no vuelve atrás también. Y el imperio griego, se dice que el emperador aquel era muy rápido para conquistar y murió muy joven. Los medos y los persas actualmente están en guerra con Israel y con Estados Unidos, que es Irán. En aquel tiempo era un imperio. Cuando se levante la bestia, tendrá esa característica de soberbia como el león. Será fuerte también, rápido como el leopardo, pero también fuerte será como el oso. Por eso será el anticristo, que tendrá poderío dado o permitido por Dios. El que le va a dar el poder es el dragón. Dice en el verso 4, y adoraron al dragón, Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pablo lo citó ahí, el pasaje que hemos leído en Tesalonicenses, que hará grandes maravillas, milagros, para engañar, si es posible, a los escogidos. Ahí no es a la iglesia, sino a aquellos santos que estarán en la gran tribulación. Cuando uno lee ahí en el Apocalipsis la batalla tremenda que va a ser en el aire, cuando es echado del aire
Eso lo dice Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En ese tiempo de la gran tribulación, el diablo estará tomando posesión de la humanidad. Él fue lanzado fuera, el gran dragón. Hoy todavía el diablo tiene ese acceso para juzgar a los creyentes, aunque él ya ha sido derrotado y vencido. Pero por eso la Escritura nos dice que debemos estar bien vestidos para poder soportar las acechanzas del diablo. Él hoy trabaja todavía poniendo duda a los cristianos, que los cristianos pierdan la identidad como hijos de Dios, que no se aparten tanto del mundo, porque si no van a ser medio anticuados. Y no es así, es un engaño. Él engaña al mundo entero. Es el Dios de este siglo, el cual cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Esta gran batalla en el cielo es Miguel el que está de parte de Israel, que también lo cita el libro de Daniel, capítulo 10, verso 13. Es un arcángel guerrero y él es el vencedor. Pero además, dice ahí en el 13:11 de Apocalipsis, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vi otra bestia, el falso profeta, el cual va a hacer la propaganda para que toda la humanidad adoren a la primera bestia. Así el mundo será engañado. Alguien tiene que hacer la propaganda o presentarlo. Esta segunda bestia tiene autoridad y hace que la tierra y los moradores le adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El enemigo, el diablo, siempre ha tratado de imitar a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. El dragón, la bestia y el falso profeta. 3 personajes que la Escritura lo señala. En ese periodo hará grandes señales. Tendrá poder, Dios le va a permitir hacer todas estas señales y aún hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, verso 13 del 13 de Apocalipsis. Quizás digan, este fuego es como Elías que hacía descender fuego del cielo. Esto es para confundir a la humanidad.
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se imagina cómo la humanidad va a ser engañada? Engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de este gobierno mundial delante de la bestia, mandando a los moradores de la tierra. Utiliza este término el Apocalipsis, moradores, porque son personas que no piensan en Dios, no creen en el Dios Altísimo, son moradores de este mundo. Su corazón está en las riquezas, su corazón está todo en este mundo y no miran ni buscan a Dios. Por eso uno encuentra esta palabra, los moradores de la tierra. Nosotros estamos morando, sí, aquí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se cree, para hacer creer, la bestia sufrirá algo semejante a una muerte y a la resurrección para engañar a la humanidad diciendo que es el Cristo. Para engañar al mundo que ha rechazado a Cristo. Todos los moradores tendrán una estampita, una imagen en su casa. Y le prenderán velas. Y le pedirán. Y se van a arrodillar. Y van a hacer esas señales en el rostro y en el pecho. Y puede ser que le haga algún milagro para que se pierdan para siempre. Pero además se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, verso 15, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Será tremendo porque hoy hemos oído, visto informaciones que dicen la Virgen llora, derrama sangre, le sale sangre de los ojos. Hace años atrás, allí cerca de la universidad, había una palmera y alguien descubrió que había como un rostro de Cristo. Pobre palmera, bueno. E iba la gente y le sacaban las astillitas, las hojitas de la palmera, diciendo que era una palmera donde apareció el rostro de Cristo. Bueno, se imagina lo que va a hacer en aquel tiempo. Infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Por eso Dios dice, no te harás imagen de ninguna semejanza. Porque el humano siempre se lleva por los ojos, quiere ver. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El número de Dios es el 7 y de la imperfección es del hombre. No es la excelencia. Entonces en aquel tiempo habrá un gobierno mundial, una religión mundial y un mercado mundial único. Nadie podrá comprar ni vender. Es un mercado único, mundial. Todos los seres humanos serán manejados
con ese número, como ahora cada uno tiene su numerito, pero en aquel tiempo para comprar o vender va a tener que recibir esta marca. Pasará por la computadora su manito o en la frente, donde una parte más visible, y va a llevar el carrito lleno de mercadería. Y si no lo tiene, sufrirá persecución. Una religión mundial, porque será una orden que todos adoren a la imagen o a la bestia. Una religión mundial, así será aquel tiempo. El comercio, control de la humanidad, serán tiempos terribles. Ese es el gobierno, pero aparte en el Apocalipsis aparecen los juicios de Dios. Los juicios de Dios, las plagas, las úlceras, el sol recalentando tremendamente y los humanos queriendo morir, tratando de quitarse la vida, arrojándose de las torres, buscando la muerte, pero la muerte va a huir. Tremendo. Yo no estaré ahí, ni los que han creído en Cristo. Yo no sé si todos los que están aquí son salvos. Si no son salvos, esta noche debes aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Recíbele al Señor y serás salvo del juicio eterno y de este periodo de la gran tribulación. No endurezca su corazón, humíllese, acepte al Señor Jesús como su Salvador personal. Que Dios nos bendiga y estemos velando, despiertos, esperando que el Señor venga a arrebatarnos, a llevar a su iglesia. Que Dios nos bendiga.